Vamos a seguir analizando ahora cuestiones de fenómenos que están en la microescala o en una escala más chica de la que veníamos hablando en las clases pasadas. Pero en la primera parte de esta clase vimos como climas, cuestiones climáticas más promedio de diferentes superficies. Ahora vamos a empezar a ver temas más vinculados con el efecto de diferentes ambientes, por ejemplo la topografía en la circulación, ¿no? Topografía o diferencias entre diferentes ambientes que disparan diferentes tipos de circulaciones atmosféricas. Entonces primero vamos a empezar hablando de la turbulencia y qué efecto tiene la turbulencia en el viento, ¿no? En un fenómeno que es bastante conocido, que es el viento en determinadas condiciones tiene un ciclo diario. Entonces vamos a tratar de analizar el porqué de ese fenómeno. Entonces la turbulencia, hay dos tipos de turbulencia. La turbulencia son, digamos, es un tipo de, bueno, está en esta diapositiva, ¿no? Pero a diferencia de un flujo que puede ser laminar, que es un flujo en el cual un fluido se mueve en capas paralelas, sin, digamos, con un sentido de circulación. Cuando tenemos un flujo turbulento, digamos, a ese flujo medio, que es en una cierta dirección, se suman otros torbellinos o movimientos en la dirección perpendicular al flujo medio. Entonces en la atmósfera hay dos tipos de turbulencia. Una es la turbulencia térmica, que es las famosas térmicas que usan los parapentistas, que son, digamos, se dan por diferencias de calentamiento. Hay lugares que se calientan más que otros, entonces eso promueve movimientos verticales de aire. Y eso genera toda una serie de torbellinos y mezcla la atmósfera, digamos. Y otro tipo de turbulencia es la turbulencia mecánica, que es cuando el flujo, en lugar de el flujo de la atmósfera, en lugar de ser una superficie plana y sin rozamiento, se encuentra con obstáculos de diferentes escalas, ¿no? Puede ser una montaña, puede ser edificios, árboles. Entonces eso genera toda una serie de torbellinos. La turbulencia mecánica, bueno, digamos, los obstáculos eh, actúan en diferentes escalas, ¿no? Hay obstáculos de muy pequeña escala, como pueden ser edificios, árboles, vegetación, una rugosidad muy chiquita, o turbulencia de gran escala que directamente puede ser una cordillera, ¿no? Después tenemos la turbulencia térmica. La turbulencia térmica es digamos, depende de un estado de la atmósfera, de cuánto sea, digamos, si tenemos calentamiento en superficie o enfriamiento en altura, eso va a hacer que tengamos un perfil dado de temperatura. Acá tenemos en este gráfico dos situaciones, ¿no? Una inversión de temperatura, en el cual el aire es muy estable, y un gradiente en el cual la temperatura decrece con la altura, donde ya tenemos una situación de inestabilidad. Lo que promueve la inestabilidad es movimiento vertical de aire, y ese movimiento vertical de aire genera torbellinos y mezcla. Entonces, bueno, esto es básicamente, ¿no? Digamos, si hay calentamiento desde abajo, va a haber lugares donde va a haber parcelas o volúmenes de aire que van a estar más calientes que el entorno, van a ser menos densos y van a tender a subir. Y eso genera esta turbulencia, las famosas térmicas. ¿De qué depende que haya lugares que se calientan más que otros, ¿no? La ocurrencia de estas térmicas. Bueno, depende de que haya superficies que tengan la capacidad de calentarse más que otras. Y eso va a depender del albedo, o sea, superficies más oscuras se van a calentar más que superficies más claras. La pendiente, hay pendiente, ahora lo vamos a ver mejor en otras diapositivas, pero las pendientes donde el sol incide más en forma más perpendicular se van a calentar, o sea, van a tener más watts por metro cuadrado, que zonas donde el sol pega con un ángulo más bajo. Bueno, la orientación también, ¿no? Tiene que ver con eso, la orientación. Si estamos, por ejemplo, en el hemisferio sur, las pendientes que tengan orientación norte van a recibir más radiación que las que tienen pendiente sur. Bueno, esto lo podemos ver muchas veces en la naturaleza. Acá tenemos toda una serie de nubes. Esto se da en condiciones de calma. De hecho, se puede ver por la forma de las nubes si acá hubiera viento en altura sería otra la forma, ya aparecerían,
digamos, no permitirían este desarrollo vertical. Estos tipo coliflores que vemos arriba es porque cada una de estas topes de nubes, de estas formaciones, está asociado a un movimiento vertical, a una térmica. Y esto se puede dar por varios motivos, por una diferencia de albedo. Vemos que estas montañas, salvo la parte que está nevada, es más oscura que los terrenos circundantes, que es una arena clara. También por la pendiente, seguramente también hay pendientes donde están recibiendo la radiación solar en forma más perpendicular. También tenemos este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué aparecen las nubes en los, digamos, sobre la Tierra y no sobre el agua? Bueno, pues la Tierra se calienta más por múltiples motivos. Porque la radiación no penetra, acá en el agua la radiación penetra y calienta un volumen en lugar de una superficie. El agua tiene mucha capacidad calorífica. El agua se enfría por evaporación. Y aparte el agua es un fluido que en algunas situaciones puede haber mezcla. Entonces la Tierra se va a calentar más que el agua. Entonces ahí se van a producir estas pequeñas térmicas que las vemos en forma que, bueno, eventualmente si llegan a la saturación vamos a ver estas nubes. Lo mismo con esta isla, ¿no? El mismo fenómeno. Esto ya se los había mostrado, pero esto es un alambrado, esto es en Australia, un alambrado que separa tierras agrícolas de arbustales naturales. Los arbustales naturales tienen un albedo mucho mayor, entonces ahí va a ser mayor el calentamiento y, y va a ser, digamos, se va a promover la formación de estas térmicas que eventualmente forman nubes. Entonces, ya venimos viendo que las situaciones que favorecen la formación de nubes son, digamos, situaciones en las que tenemos calentamiento en superficie. Veamos qué pasa entre el día y la noche. Por lo general, acá tenemos 4 perfiles de temperatura. Esto es a la noche, a la madrugada, digamos, bien entrada la madrugada, antes del amanecer. Tenemos el perfil por arriba de cierto nivel de la atmósfera, perfil normal de temperatura en el cual la temperatura decrece con la altura. Pero cerca de la superficie va a haber enfriamiento de la atmósfera porque la superficie está perdiendo radiación infrarroja. Entonces vamos a tener este perfil de temperatura. Pero esto es inmediatamente después del amanecer, ¿no? Cuando la Tierra empieza a recibir radiación, se empieza a calentar. Primero las capas más bajas y luego ese calentamiento va progresando. Esto sería al mediodía, ¿no? Después del mediodía. Tenemos un perfil de temperatura cual decrece con la altura, mucho calor abajo. Esta es la situación que promueve la formación de térmicas, ¿no? Acá pongo el dibujito de la térmica. Entonces, la inestabilidad tiene un ciclo diario, de noches más estable, de días más inestable. ¿Qué tiene que ver? ¿A dónde queremos llegar? Acá una cosa más. Por lo general, el viento, acá tenemos un perfil típico de viento con la altura. El viento decrece a medida que nos acercamos a la superficie. ¿Por qué? Por el rozamiento, la fricción. La fricción frena el viento. O sea, si nos movemos en altura va a ser mayor el viento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre condiciones estables e inestables? Las condiciones de inestabilidad va a haber movimientos verticales de aire, va a haber burbujas de aire que asciendan y burbujas de aire que desciendan, va a haber torbellinos. Entonces esos torbellinos lo que van a hacer van a mezclar mejor, cuando asciendan van a llevar aire que tiene poco, digamos, aire que tiene eh, digamos, condiciones de viento menores o velocidades menores, la van a mezclar con aire que está a más velocidad. Y cuando haya movimientos de descenso, va a mezclar, va a traer aire que tiene más viento, digamos, mayor velocidad de viento, a capas más bajas donde estaba más quieta. Entonces eso va a hacer, en condiciones más inestables, digamos, que desaparezca o que este perfil de viento, en el cual hay poco viento en superficie y mayor en altura, se mezcle más. Entonces en superficie, ¿cómo lo vamos a ver eso? Como que aparece el viento. Entonces acá hay un ejemplo, ¿no? Esto no siempre ocurre, pero es típico que vemos en el WinGuru o en cualquier otro pronóstico, un meteorograma, que acá tenemos la velocidad del viento en nudos, que tiene un ciclo diario, ¿no? Que a la noche es más débil y a la tarde es más fuerte, ¿no? Acá la madrugada es más débil, a la tarde es más fuerte, la madrugada más débil, a la tarde es más fuerte. ¿Eso por qué? Bueno, porque cambian las condiciones de estabilidad. Al hacerse inestable a la tarde,
Acá el viento en altura no le importa lo que pasa en superficie. Depende de cuestiones más de otra escala, digamos. De si está pasando, de cuán juntas están las isobaras, ¿no? Si tenemos eh, digamos, más gradiente de presión va a ser mayor el viento. Pero si tenemos una situación de estabilidad, es como que eh, el aire en superficie se va a frenar mucho por la fricción y no se va a mezclar con el aire que está más arriba. Entonces se va a ir frenando paulatinamente hasta que la velocidad va a ser muy chiquita. Pero si tenemos inestabilidad, estos movimientos verticales que promueven las térmicas van a hacer que el viento de las capas más altas se vaya mezclando y llegue a la superficie. O sea que cuando nosotros percibimos que en el día que a cierta hora empieza a soplar el viento, en realidad es viento que se viene transfiriendo desde capas más altas de la atmósfera y en determinados momentos llega a la superficie. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando hay topografía. No, perdón, topografía o diferencias muy fuertes, en contrastes muy fuertes entre propiedades del terreno, ¿no? Puede ser, digamos, cambios de pendiente o contrastes entre cuerpos de agua y la tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de circulaciones implican esos contrastes entre diferentes superficies. Para las circulaciones que vamos a ver dos tipos de circulación. Uno es las brisas entre cuerpos de agua y tierra, que se llaman brisas de mar y tierra o de lago y tierra. Y otros son las brisas de las circulaciones de valle, que son los vientos catabáticos y anabáticos. Una condición necesaria para que ocurran estas circulaciones de menor escala es que haya vientos débiles o en calma, pero de mayor escala. Es como que para que nosotros vamos a ver fenómenos que están en esta escala, ¿no? La escala que es micrometeorológica o de meteorología local se llama. Para que ocurran estas circulaciones, las condiciones de más escala, de esta escala que vimos altas y bajas presiones, que se llama la escala sinóptica, tienen que ser de poco viento y preferentemente de mucha radiación solar, ¿no? Como que la gran escala está condicionando lo que pasa en la escala más chica. Esto, bueno, es algo que habrán experimentado, que las térmicas, los que no sé si alguien vuela en parapente o ven a los que vuelan en parapente, por lo general se dan en situaciones de buen tiempo meteorológico, digamos, en condiciones digamos que no hay mucho viento o no es en una situación que está por pasar un sistema de baja presión, un frente, hay digamos, buena radiación solar. Esas cosas permiten que se establezcan estas diferencias de temperatura, de calentamiento entre diferentes eh, sitios y se generen las térmicas o estas circulaciones. Entonces, las condiciones, digamos, yendo a lo más específico, que van a promover estas circulaciones van a ser los anticiclones. Justamente porque las condiciones de viento son calma o vientos muy débiles y también tenemos condiciones de escasa nubosidad, ¿no? Y las condiciones que van a inhibir estas situaciones son situaciones de vientos fuertes como las que estamos experimentando esta semana. Eh, Cuando hay digamos, estos vientos fuertes y además mucha nubosidad, el viento hace que se mezcle todo, digamos, que no... Primero que la nubosidad va a hacer que la radiación no sea muy intensa, con lo cual el calentamiento en diferentes superficies va a ser poco. Y si hubiera calentamiento diferencial entre, por ejemplo, una superficie con mucho albedo y una superficie con poco albedo, el viento tan intenso va a mezclar todo y no van a aparecer estas circulaciones. Entonces, esta primera circulación que vamos a ver es de brisas de mar o lago y tierra. ¿Por qué aparecen estas circulaciones? Bueno, si tenemos un contraste entre digamos, continente o tierra y un cuerpo de agua, entre el día y la noche va a haber muchos cambios de temperatura digamos, en el continente, justamente porque de día va a absorber radiación solar, se va a calentar y de noche va a perder mucha radiación infrarroja. Pero esos cambios de temperatura no van a ser muy marcados en el agua, por cosas que ya venimos viendo, ¿no? Porque la radiación afecta a un volumen, no a una superficie, porque se puede mezclar, si hay oleaje se puede mezclar,
porque si hay calentamiento durante el día, parte de esa ganancia de calor se pierde en evaporación, porque hay una disponibilidad de agua infinita, y por la enorme, primero y principal, por la enorme capacidad calorífica. Entonces, durante el día, el agua va a estar relativamente más fría que la Tierra. Entonces va a haber un gradiente de densidad o de presión, acá va a ser menos presión, más presión, y eso va a inducir este tipo de circulación, donde el viento es en superficie hacia la Tierra, y va a haber ascensos en la Tierra, y el viento en altura va a ser hacia el agua. Y durante la noche va a ser lo contrario, el agua va a estar relativamente más caliente, aunque sea prácticamente la misma temperatura, va a estar más caliente que la Tierra. Entonces el flujo de movimiento va a ser en superficie hacia el interior del agua, va a haber ascenso en el agua, y en altura va a ser hacia la Tierra. Eso, bueno, lo podemos ver también acá, ¿no? Digamos, es parte de lo que les había mostrado antes, pero acá vemos como el esquemita de estas circulaciones, y esto también se puede ver en una imagen satelital, donde hay toda una línea eh, de nubes que están a unos kilómetros tierra adentro. Acá imagínense esta circulación en el plano perpendicular, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en el próximo video el efecto de la topografía. ¿Qué pasa cuando hay topografía? Y qué implica en cuestión de calentamiento diferencial entre diferentes superficies y circulación.